un funcionario, sobre todo elegido por el pueblo, cuando tiene condena en firme. Y acá estamos hablando, ni siquiera sería la cuarta instancia, tendría que haber ido a juicio oral, condenarlo, después de condenarlo apelar, o sea, acá estamos, ni siquiera está en firme el procesamiento, porque está en la instancia de apelación. Entonces, que una diputada de la ciudad pide impunemente que renuncie, ¿de quién se está hablando? A la diputada Ocaña, que renuncie una persona que ha sido elegida por el pueblo, siempre que se han pedido renuncias de personas elegidas por el pueblo, es muy malo para las instituciones. Acá lo primero que tiene que haber es que se sustancie el proceso, que el proceso se apele y que se respete la Constitución. Pedir la renuncia de una persona que fue elegida por el pueblo es golpista. Y siempre que se han interrumpido los mandatos, cualquiera sea, terminó mal. Terminó mal. Terminó mal. Perdón que me toca hablar a mí. Y el otro tema que es importante, Macri es el mismo caso que Vudú, está procesado igual. Y no tuvo ni siquiera tuvo el centimil mediático que tuvo Vudú. No, pero ¿es el mismo caso? Es el mismo caso, está procesado igual. Digo, atengámonos a hechos objetivos de la realidad, que es la Constitución Nacional y la Constitución de la ciudad. Y el tratamiento y la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, pedir la renuncia de una persona elegida por el pueblo cuando no hay los elementos constitucionales para hacerlo, es golpista. Perdón, yo lo que quiero decir son dos cosas. En primer lugar, existe un mecanismo para separarlo a Vudú, que es el juicio político, y yo ya lo he pedido. Diputado, lamentablemente, la Comisión de Juicio Político de Diputados nunca se reunió, ni siquiera lo trató. Entonces, en segundo lugar, no es golpista, es una cuestión institucional y política. Las mayorías. Como la presidenta en su momento pedía la renuncia, por ejemplo, del expresidente de la Rúa. Y a mí no se me ocurría decir que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora, búsquelo, yo era colega de la diputada, de la senadora, en ese momento Cristina Fernández de Kirchner. Pedía y no se me ocurría decir ni en ese momento ni en ningún otro que por eso la presidenta es... ¿No hay presunción de inocencia? Pero por supuesto que hay presunción. ¿Y entonces por qué pide la renuncia de Vudú? Yo no estoy hablando de una causa ¿Hay presunción penal. de inocencia? ¿Por qué pide la renuncia de Vudú entonces? Yo no estoy hablando de un funcionario simple ciudadano, estoy hablando de un funcionario público que ejerce una alta función y que hoy nos está representando a todos los argentinos. Que fue votado por el pueblo, ojo, bueno. Por eso existen los mecanismos. Es muy delicado lo que dice. ¿Sabe lo que es muy delicado lo que tiene que hacer, diputado? Pídale a la presidenta de la Comisión de Juicio Político que se reúne y que trate los distintos pedidos de juicio político que el señor vicepresidente tiene y que vote. Se está cumpliendo también el precepto constitucional. Las comisiones del Congreso funcionan con régimen de mayorías y minorías. No funciona. Vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y esa comisión no funciona. Esa comisión se constituyó y se reunió una sola vez para la Constitución y no se pusieron en tratamiento ninguno de los expedientes, desde Vudú, que tiene varios pedidos de juicio político, hasta Timerman, que tiene pedido de juicio político, la procuradora Gilda. Ahora yo quería plantear... Entonces, a mí me parece que es importante lo que dice Graciela. Graciela Ocaña. Graciela, iba a decir Ocaña. Porque hay mecanismos en la Constitución para evaluar el desempeño y la idoneidad en el cargo del funcionario, que es a través del juicio político, que no tiene nada que ver con el juicio penal. Pero además, nunca vi que el Congreso funcione con la agenda de la oposición. Ningún parlamento en el mundo funciona con la agenda de la oposición. No, con la agenda, ese es el problema. No, con la agenda de la sociedad. Exactamente. Como la sociedad, la sociedad es la que nos votó. Sí, pero como la sociedad acaba de votar. Y estas son las mayorías parlamentarias. ¿Qué entiende usted por sociedad? ¿Dónde está expresada la sociedad si no es en el Congreso? Ocaña, usted quiere sustituir las instituciones. Siga siendo golpista, Ocaña. Siga siendo... ¿Qué es la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad si no es en el Congreso y en sus representantes, Ocaña? ¿Dónde está la sociedad si no es en el Congreso y en sus representantes, Ocaña? ¿De qué sociedad habla? Se acaba de haber una elección parlamentaria y hay una conformación del Congreso que define mayorías y minorías. Respete el Congreso y respete el voto popular, Ocaña. Respeten el Congreso y respeten el voto popular. Yo siempre he llegado a todos los cargos por el voto popular, pero aparte, no, fue ministra de nuestro gobierno por decreto, cuéntenos, Feletti, porque como dice en el escrito, no, todos los cargos no, fue ministra por decreto de procesamiento
dice que, por ejemplo, usted sabe muy bien cómo Vudú tiró abajo la ¿Usted dice que el Congreso no representa a la sociedad, Ocaña? Ocaña, ¿usted dice que el Congreso no representa a la sociedad? Yo he sido hasta hace pocos meses diputada. ¿Usted dice que el Congreso no representa a la sociedad? Yo creo que sí, ¿representa a la sociedad o no? Yo creo que sí. Ah, bueno, volver un eje, el régimen de mayoría sin minoría. Por favor, participen porque... No, pero esto se va a resolver de una manera muy democrática. Cuando Cristina se canse, se va a ir Vudú, de la única manera. Cuando se canse Cristina. Claro. O cuando se vea tan afectada que no lo pueda sostener más. Ahora, yo quiero volver al principio. A Feletti y a todo el mundo le digo, acaban de procesar al vicepresidente de la Nación. Es histórico, es inédito. Dos o tres planos, o sea, me parece que están llevando la discusión, o Feletti está interfiriendo desde el lugar de lo político, de las representaciones, etcétera. Pero acá hay una causa judicial, hay un proceso penal, y hay una serie de pruebas que han sido valoradas por un juez de la Nación, que son posteriores a las elecciones. Yo creo que nadie en la sociedad, ninguno de los votantes del kirchnerismo puede en este momento ser indiferente. En todo caso, los votos no lo hacen inocente. No, yo no dije que no importa. Yo dije, respetemos la Constitución. La Constitución es clarísima. Llamemos a la Comisión de Juicio Político. Es clarísima la Constitución. La Constitución es reclara. Es reclara. Dice, el funcionario debe permanecer en su cargo hasta que esté la sentencia en firme. El funcionario en el cargo, y para eso prevé que lo acuse la Cámara de Diputados si no hay idoneidad en el cargo o por mal desempeño. ¿Y qué pasa si la Cámara de Diputados no quiere acusarlo? Bueno, perdón, lo tiene que tratar. ¿Sabe qué? Lo tiene que tratar los expedientes. Los diputados opositores. Si no hablo a través de la Cámara. En el juicio político somos rehenes. Somos rehenes del oficialismo. ¿Por qué la Cámara de Diputados tiene que acusar? Cuando Feletti habla de la sociedad, debería leer las encuestas de opinión pública, las que también tiene el gobierno, respecto de lo que hoy opina la sociedad para saber representarla sobre el vicepresidente de la Nación. Usted dice que el Congreso no representa a la sociedad. Yo lo que le preguntaría a Feletti yo lo que le preguntaría a Feletti... por la calle la pregunta, Feletti. Sí, mire, yo lo que sé es que la gente que me votó me respalda, no hay crisis de representación. Claro, pero no lo votó la mayoría, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría no votó al kirchnerismo. Está bien, pero en el país sí, ¿qué va a hacer? Yo le puedo preguntar, Feletti, si usted sabe, por ahí no lo sabe, ¿por qué la presidenta no habla de esto? Pero no tiene por qué hablar, está un tema judicial, ¿cómo va a hablar la presidenta? ¿Qué va a decir? ¿Está bien, está mal? No, digo, hay un tema judicial objetivo, pero hay un proceso. ¿Por qué los constitucionalistas definen que alguien tiene que permanecer en su cargo hasta que haya una sentencia en firme? Tiene que permanecer porque hay presunción de inocencia. Pero no lea la Constitución. Disculpame, vos sos economista, no sos constitucionalista. Yo soy un ciudadano, antes que economista. Leamos, traigamos la Constitución. O sea que vos decís que un ciudadano no puede entender. Perdóname. El funcionario público tiene inmunidad. de la causa. ¿Por qué no hablamos de la causa? Debería, vos decís que un ciudadano no puede leer la Constitución y entenderla. No tuviera nada que ocultar. Y lo que ha hecho es tratar de zafar todo el tiempo. Debería pedirle al Congreso que le levanten los fueros, pedir una licencia y someterse al ¿Por qué debería? ¿Dónde está ese debería? A ver, porque las personas de bien hacen las cosas bien en Macri no lo hizo, che. A ver, Macri se sometió a la legislatura. ¿Querés que te vuelva a explicar lo que acabo de decir hace 5 minutos que no lo entendiste? Pero además te voy a decir algo. Hay algo más grave. Fue a la legislatura 4 horas. Los ciudadanos no pueden leer la Constitución según tu bloque en la legislatura no votó a abrir el juicio político a Macri. No votó porque no hay evidencia. No mientas, Feletti, sos un mentiroso. Baja el dedo, no insultes. Vos lo levantaste antes. Baja el dedo, baja el dedo. Que no sea personal, que no sea personal. Y leí la Constitución porque no la leí. Perdóname, un economista... Leí la Constitución antes de hablar. Una pregunta quiero hacerle a Capello. Un ciudadano no puede leer la Constitución, según Laura Alonso. Una pregunta. No, lo que dijo, ahora, perdón, lo que dijo que le interpretó, perdón, así ponemos una cosa en claro. Lo que ella dice es que usted ha hecho una interpretación errónea. No es una interpretación. Pero es que me termina. Si yo tengo las manos en los bolsillos, no tengo los dedos levantados. Lo que yo digo es, usted dice en un momento del programa que la Constitución dice que por eso un funcionario no debe renunciar, y la Constitución no dice que un funcionario no debe renunciar. Dice que permanece en el cargo. Entonces, en todo caso puede hablar de la presunción de inocencia. No, ahí bueno. La Constitución no prohíbe renunciar. Evidentemente vos de la causa. Uno va a renunciar, evidentemente. ¿No te parece casual que haya 7 investigaciones judiciales contra el vicepresidente de la Nación por el 20 causas? Que me parece que 20 causas no 7. Por Arcadia y el canje de la deuda cuando era ministro. O sea, ¿les parece que es casual que hay un complot para enfocar sobre Amado Vudú? ¿O de verdad este señor metió las manos donde no tenía que meterlas? Y ahí se habla solo ya de sus inconductas o por lo menos problemitas en el ejercicio de la función pública que el Congreso debe evaluar institucionalmente. Yo primero un segundito. Hernán Capiero, ¿tiene fuero Vudú? Sí, tiene inmunidad de arresto.
¿Qué significa eso? Que no lo pueden meter preso, que digamos que tiene inmunidad de arresto, no puede ser detenido, no se puede allanar su despacho, tienen que notificar al Congreso. Igual que la diputada Alonso, dígalo, pues si no parece solo y la La investigación puede seguir... que también tiene fueros. Sí. Pero yo me sometería a la justicia porque no tendría nada que ocultar, no soy como Vudú. La investigación puede seguir adelante con Vudú, con sus fueros, hasta que llegue el momento en el cual eventualmente el juez decida o no si corresponde, que corresponde privarlo de su libertad. Entonces debería notificar al Congreso, decirle, señores del Congreso, decidan si le levantan los fueros y así yo puedo seguir adelante. Ahora, Feletti, yo le puedo hacer una pregunta. Usted fue ministro de Economía de Vudú. Viceministro. Viceministro de Economía de Vudú. Sí. Y quise decir eso, que yo no me entendí. Viceministro de Economía. Precisos porque si no... Sí. No, a mí no me chicané porque yo le estoy preguntando bien. Digo, ¿usted no vio pasar todo ese lío que hoy está en los expedientes? 33. La única intervención del Ministerio de Economía en todo este tema es la firma de pedido de reestructuración de la deuda fiscal de Chicone. Es la única intervención del Ministerio de Economía. ¿Quiere decir que Vudú es inocente para usted, que esté inventado esto? Quiero decir que yo mantengo la presunción de inocencia. Vudú pide la reestructuración fiscal que, digamos, a ver, el Banco Central y la FIP son entes autárquicos, sobre los cuales el Ministerio de Economía tiene relación sobre las políticas macroeconómicas, pero no puede instruirlos en su gestión. Él puede pedir, y de hecho lo hace, la reestructuración de deuda fiscal de una empresa. ¿Y por qué ¿Es habitual? Sí. Sí, de varias es habitual. Mire, cuando yo era presidente del Banco Ciudad... Pero perdón, dijeron que no era habitual esto. Dijeron que fue excepcional. Perdóname, esperen. Lo dijeron los jueces. Un funcionario, perdóname. Bueno, no, si no me deja, si yo voy a contestar, contesto, si no. Cuando yo era presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, en medio de la crisis, me tocó firmar varias notas hacia los gerentes pidiendo la reestructuración de deudas, en ese caso no fiscales financieras. ¿Por qué? Porque había una crisis, porque había empleo, porque... Bueno, eso mismo dice la nota que mandó Vudú. Entonces, lo que usted me dice del Ministerio, yo para ser preciso y contestar, la única intervención del Ministerio de Economía en este tema es la firma del pedido de reestructuración. A ver, Willy, ¿me ayudas a entender eso? ¿Es así o no es así como dice Feletti? Bueno, en principio, para el juez parecería que no, digamos, ¿no es cierto? Y por supuesto, aceptando la presunción de inocencia y el respeto de la Constitución, acá hay un caso político, digamos, que es explosivo para el gobierno, ¿no es cierto? Porque finalmente Amado Vudú es, en alguna medida, el elegido de la presidenta en la fórmula presidencial. Hay también alrededor de toda esta situación, obviamente, lo que todo el mundo se pregunta, digamos, cómo se pudo organizar toda esta situación con semejante impunidad sin que, digamos, la presidenta y Néstor Kirchner estuvieran al tanto de la situación. Es decir, es un hecho, pero insisto, pero no creo que sea el peor problema del gobierno en este momento. Yo creo que el peor problema del gobierno en este momento es el fracaso, digamos, que está a la vista del modelo económico. Es la inflación, está bien, vamos a volver es a el cepo cambiario, y todo esto se profundiza con la complicación que hay por los juicios en Nueva York. O sea, los juicios en Nueva York vienen a complicar una situación que es la peor noticia para el gobierno, que es que probablemente sea muy difícil que haya reactivación y que, digamos, la situación económica que todo el mundo percibe, no comparto eso es casi te diría que lo de Vudú en este momento para el gobierno es hasta una buena noticia que tapa la malaria económica. No, yo no comparto. Yo creo que es muy grave. Yo creo que... siendo lo grave que es. No, para mí tiene una importancia institucional gravísima. Y yo insisto, yo es lo que pienso, digo, es mi rol de conductor, pero también digo lo que pienso. Yo creo que la presidenta tiene que hacer algo con esto, porque la va a terminar arrastrando políticamente muy mal. Y yo quería preguntar sobre el expediente. Vos lo habrás leído completo, ¿no? Le hemos leído la resolución. Sí. Bueno, La Nación fue el primer diario que habló de esas llamadas telefónicas que serían la primera evidencia más importante. Hay acá una lectura en el juez en donde sugiere que Néstor Kirchner le dijo a Vudú que se hiciera cargo de Chicone y que antes se lo dijo a otros, como por ejemplo Ernesto Gutiérrez de Aeropuertos Argentinos. No se refiere el juez Lijo a esos antecedentes. Eso que vos mencionás surge de investigaciones periodísticas, que de hecho las publicó Hugo Alconada, el colega de La Nación, donde dice que hubo
momentos anteriores, y de hecho hay ahora otra información también en ese sentido, donde recordemos un poquito qué es lo que pasaba en ese momento. Había una necesidad de papel moneda, faltaba circulante, había una crisis, y el Estado estaba queriendo de algún modo que imprimir ese papel moneda y pasar a la órbita del Estado de algún modo. La empresa Chicone Calcográfica les iba a permitir tener alguien que fabricara billetes. Según las investigaciones que se fueron publicando los periodistas, específicamente Hugo Alconada, primero hubo un primer contacto inicial con la gente de Zanini, que trató de algún modo afectar al Estado la imprenta. Después, cuando la imprenta tenía problemas fiscales graves, los propios Chicone buscaron capitalistas, financistas que aportaran dinero para solucionar esos problemas, y ahí se mencionan al empresario Gutiérrez, otros empresarios, hasta los Joclender estuvieron ahí tentados de... Recordemos que ellos tenían un gran cliente, que era la policía, y cuando la policía dejó de hacer los pasaportes, ahí perdieron un gran negocio. Claro. ¿Por qué dice que sí, Feletti, perdón, que sí? Porque efectivamente una de las grandes discusiones que hubo, inclusive desde las épocas del Corralito, que era un momento muy difícil, una de las grandes discusiones era cierto monopolio que había sobre la emisión de documentación y impresión de billetes que tenían una o dos empresas. Y eso era grave para el sistema de pago del país. Yo le puedo ser sincero, usted habrá estado al tanto de la causa. Todas esas casualidades, Van der Bruel... pero yo de la causa no opino porque no soy abogado. Sí, pero lee los diarios. Algunos no. Algunos que tratan mucho la causa, no. Debería leerlo. Hay algunos que tratan mucho la causa y otros que no. Diario lea. Si leyó Página 2 el sábado, la noticia no existía, por ejemplo. Algunos tratan la causa y otros no, porque también el centimil es importante. Pero ¿usted le parece que no se debe...? A ver, ¿le parece que no se...? Tiene que salir chiquitito. Porque dice que el centimil es importante, lo importante es la gravedad institucional de tener al vicepresidente de la Nación procesado. ¿Qué centimil ni centimil? El vicepresidente de la Nación Argentina está procesado en un caso de corrupción. ¿De qué centimil hablamos? Vudú procesado por un caso de corrupción. Esa es ¿Y si la Cámara de Apelaciones revocara el procesamiento, qué pasa? ¿Por qué están discutiendo de ese modo ahora? ¿Por qué se adelanta? ¿Tiene información y bueno, ¿y usted por qué se adelanta? ¿Y por qué se adelanta a decir eso? ¿Por qué no somos más prudentes todos? Es importante Chicone, y por eso entiendo que la FIP pidió la quiebra de Chicone en una cosa bastante llamativa. Y después se estatizó. Al otro día la FIP envió, según dice el expediente, a la Casa de la Moneda para que la Casa de la Moneda, si se podía hacer cargo, y resulta que la Casa de la Moneda dependía ¿de quién? ¿De quién? De Economía y de Amado Vudú, y en donde la Casa de la Moneda se había llevado adelante, y es una de las cosas que también lo inculpa según el juez Vudú, es el haber dado de baja la licitación que se tenía en cuenta para elevar la capacidad operativa. No, el plan de inversión. El plan de inversiones que se borró tiene antecedentes, un caso, digamos, como caso de, casi te dirías para una película, no hay antecedentes de un caso de corrupción tan impresionante, porque las otras causas que lo involucran a Vudú son los clásicos, digamos. Enriquecimiento ilícito, la intervención en un canje de deuda, todos los ministros de Economía que estuvieron en canje de la deuda terminaron con denuncias. Sí, pero ese enriquecimiento ilícito, digamos, alegremente, pero pero es un clásico, digamos, todos los funcionarios en general han tenido, digamos, pero yo no, todo el Espere, yo no. Todos los funcionarios no, yo no. A excepción de Roberto, obviamente. Todos. A excepción de ¿Sabés qué es lo que es muy grave? Que cambió la matriz, nos habíamos resignado a que todo... Un segundito, nos habíamos resignado a que todo funcionario corrupto, fuera del partido que fuera, se quedara con un 15, con un 20. Acá se te quedan con la empresa. Claro. No, pero además lo raro. ¿Usted no les parece que hablar así atenta contra la democracia? La da de baja atenta contra su gobierno, no contra la democracia. Contra la democracia atenta a amenazar empresarios. Todos los funcionarios que fueron corrupción, de todos los partidos. Feletti debe saber mucho porque, bueno, vos estabas en ese momento en el Ministerio de Economía cuando se estaba llevando adelante toda la cuestión de la Casa de la Moneda. Yo llevo 15 años en la función pública y no estoy plagado de causas y de... No, está bien. Ahora todos los funcionarios que fueron corruptos. Usted preguntó si atenta contra la democracia. A ver, usted preguntó si atenta... No, el periodismo libre no atenta contra la democracia. En todo caso se puede equivocar y todo, y la opinión tampoco. Quiero decir... A ver, ¿no creen que miden todos con la misma vara igualmente? Yo creo que no.
Ese es el problema. No, el periodismo tiene que ser libre, tiene que opinar y tiene que opinar con libertad y con independencia. Acá hace 48 horas que pusieron al vicepresidente, Roberto Feletti. ¿De qué quiere que hable? Perdón, yo estoy acá hablando de eso. Perdóneme, usted me acaba de decir que esto está... Bueno, entonces digo, lo que hay que discutir es medir a todos con la misma vara, que todos tengan las mismas voces. Los periodistas no procesamos al vicepresidente, los periodistas contamos que un juez lo procesó. Claro, nosotros debatimos sobre gobierno, no está firme el procesamiento. Okay, muy bien. Entonces seamos prudentes. Ahora, perdón, esa prudencia que está pidiendo Roberto, ¿usted la tendría si fuese el gobernador de una provincia opositora que estuviera procesado? Si ustedes le van a la yugular a todo el mundo, perdóneme, a Macri cuando no son propios. A Macri no. Si Macri era Macri afuera, era la súplica, Macri afuera. Perdóneme, pero nunca he escuchado pedir renuncia. Pero ¿cómo es que no? Usted acaba de decir que se está procesado igual. De todas maneras. Acá estamos hablando de política, si no, no se puede hablar de política. Hay una causa con el juez Ollarvide, que el juez Ollarvide, pero hay que hablar de política. 55 denuncias en el Consejo de la Magistratura. No, bueno, pero hay que hablar de hechos objetivos de la realidad. Roberto, pero la causa durará 10 años. Mientras tanto hay un hecho político, y es un hecho político conmocionante, y eso es la primera vez inevitable. Un funcionario estando en el gobierno, digamos, no hay historia. O sea, lo que reconstruye, perdón, el juez, una sola cosa, que por supuesto Hernán lo sabe con más precisión, es la serie de llamados que ligan a Van der Bruel, Núñez Carmona y Amado Boudou, a Chicone y a Renwick. Con el momento en el que estaban ocurriendo los hechos. Sí, en el que estaban, ¿en qué momentos eran? Estaban firmando la sesión de acciones. Hay como 3 o 4 escenas que describe el procesamiento, que son claves para entender qué pasó. El antecedente, que es cuando se produce la refinanciación de la deuda pública de Formosa, que para el juez, la empresa de Old Found, como explicaba Lucas, nuevita, recién constituida, con un empleado sin experiencia, se presenta como la consultora que refinancia la deuda. Con la factura número 3 cobra 7 millones de pesos por ese servicio, la 1 y la 2 la anularon. En el momento en el cual se produce el cobro de ese dinero, el juez hace un análisis de distintos llamados telefónicos que mantuvieron los protagonistas del expediente. Y están en el mismo tiempo, en la misma secuencia, en el mismo lugar. Y esa secuencia de llamados le permiten inferir al juez que Boudou al menos conocía de la existencia de este negocio, no lo coloca directamente en el medio. Bueno, la otra escena es el momento de la cesión de acciones de Chicone a de Old Found, es decir, cuando donde pasa de manos la imprenta. Ahí también el juez hace un análisis sobre una serie de llamados entre los protagonistas de ese caso. ¿Cuál es el problema de esto? Los llamados solos, yo creo que no prueban nada. Claro. Los llamados solos son solo un indicio que, sumados a los testimonios, los documentos, las declaraciones, lo de Laura Muñoz, todo eso junto termina de conformar esta convicción que tienen en este momento el juez. Te doy un dato. En el Ministerio de Economía, en el equipo de Axel Kicillof, no te digo que se celebró este episodio, porque no es para tanto, pero en alguna medida se tomó primero porque no hay mucha simpatía entre Kicillof y Boudou, y segundo porque, bueno, salió de la tapa de los diarios los problemas de Kicillof con el manejo económico. Ahora vamos a volver a la Fondo Buitre y vamos a seguir con este tema. ¿Usted lo vio a Núñez Carmona alguna vez en el Ministerio de Economía? No. ¿Lo conoce? No, sí. Sí, claro. En algún evento social, en algún acto político, cuando Boudou hacía campaña. Pero en el Ministerio de Economía no. ¿Sabía que Boudou y Núñez Carmona eran socios? Sí. Lo presentaba como un amigo, sí. ¿Y lo invitaba a actos oficiales? Actos de campaña política, qué sé yo. Estuvimos en campaña política juntos, digo. Yo era primer candidato a diputado por la ciudad y él era vicepresidente. Sí, estaba en actos de campaña. Como puede haber tanta gente que me acompaña a mí de equipo de campaña. Actos oficiales no lo he visto nunca. Si nos referimos, a ver, para ser todos claros, una conferencia en el microcine del Ministerio de Economía sobre el canje de deuda, no, nunca lo vi. Pero en el expediente está Núñez Carmona operando en el Ministerio, ¿no? Aparece mencionado en llamadas telefónicas, más de 1000 llamadas telefónicas en la antena. Técnicamente le dicen Casa Rosada, en realidad es la antena que opera en el área de esta Casa Rosada del Ministerio de Economía. Me parece lógico que si es amigo y socio de Boudou lo llame al celular al Ministerio de Economía. Aparece con un testimonio entrando al Ministerio de Economía en un auto, una camioneta BMW negra, no sé, una BMW X6,
entra en la cochera del Ministerio de Economía, luego entra a un despacho, abre una puerta con una tarjeta del Ministerio de Economía, eso está en un testimonio que está en el expediente volcado. Después Núñez Carmona aparece mencionado, bueno, por el testimonio de la indagatoria de Reiner Brennick de la FIP, diciendo que lo convocaron al despacho del jefe de gabinete de ministros de Vudú, diciéndole, nos importa salvar a Chicone. El señor Núñez Carmona es el que se va a hacer cargo de seguir el salvataje de Chicone por economía. Hay en el expediente menciones a presencia de Núñez Carmona intensas, digamos, habituales. Pero entonces la pregunta sería si usted, Roberto, una vez en el despacho de Vudú lo vio a Núñez Carmona. No. Correcto. Está bien. Yo estoy defendiendo las instituciones. Bueno, está primero. bien. Bueno, no es lo mismo. ¿Y usted en lo personal qué opina de Vudú entonces? Yo estoy defendiendo las instituciones. ¿Y usted de Vudú qué opina? Pero las instituciones no están en riesgo acá, Roberto. Acá no. La democracia está súper consolidada. Pedir la... Perdón. Acá cuando renunció un vicepresidente cayó un gobierno. La última vez que renunció un vicepresidente, ¿eh? Cuidado con eso de... No, yo digo... Perdón. Una situación totalmente distinta. Aparte no cayó por eso. Igual Roberto se mantuvo a la Constitución. Yo estoy en contra de pedir renuncias. Yo estoy en contra de se violó la Constitución. Yo estoy en contra de pedir renuncias a quienes tienen mandato popular. Luis. Hay que ser muy respetuoso de eso y del cumplimiento del mandato popular. Si Vudú estuviera tan seguro de su inocencia, ¿por qué el oficialismo, que tiene la mayoría en la Comisión de Juicio Político, no convoca a la comisión? Viene Vudú, vienen todos los testigos que la comisión quiere convocar, le pedimos desde la comisión copia oficial del expediente al juez y se somete al proceso político y ellos tienen la mayoría. O sea que el propio Vudú podría venir a explicar a la comisión de juicio político. ¿No estaría bien eso, Roberto, que se someta al juicio político y lo explique? Mire, esas son decisiones que se tendrán que tomar, ¿Y eso no habrá que discutirlo, Digo, pero eso me parece que tratar de poner que el deber ser es la agenda que fija la oposición al oficialismo, no lo vi en ningún parlamento del mundo. No es un deber ser. No lo vi en ningún parlamento del mundo. Espera. Para eso tenemos mayorías parlamentarias, para eso la gente vota. Pero no es un deber ser, son las instituciones de la democracia y justamente por eso hay que respetar la Constitución. Él está diciendo, hay que defender la Constitución, hay que hacer funcionar las instituciones. Si el señor vicepresidente no tiene nada que ocultar, ¿qué mejor oportunidad de venir ante la mayoría oficialista en la Comisión de Juicio Político? Mirá lo que te estoy diciendo, a dar explicaciones a toda la ciudadanía en una reunión o varias reuniones de la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué no viene? ¿Qué oculta Vudú? ¿Qué tiene para esconder? Nunca vi un parlamento que funcione con la agenda de la oposición. Acá hay una cuestión... bueno, pero se puede discutir. La agenda puede discutir. Perdón, ¿puedo terminar una idea? Igual Ari le hizo una pregunta que usted no contestó. ¿Qué opina personalmente de Vudú? Yo tengo la mejor de las opiniones personales de Vudú. He trabajado con él. Fueron 2 años de crecimiento económico bueno. También digámoslo, porque valoremos la gestión. Fueron los 2 años que la Argentina más creció en los últimos, 20 más o menos. Y en segundo lugar... ¿Cierto eso, Willy? ¿De qué año a qué año fue eso, perdón? 2010-2011. Las 2 tasas de crecimiento más altas que hubo. ¿Es cierto eso? No sé cómo quedaron con la revisión, pero fueron tasas de crecimiento muy altas. Por supuesto, en un modelo económico muy inflacionario, digamos, ¿no es cierto? También hubo mucha inflación, hubo mucha generación de pobreza y hubo mucho, hubo complicaciones, ¿no? Y se regalaron dólares muy baratos en el Banco Central. Un ministro de Economía, un ministro de Economía que fue invitado a acompañar una fórmula presidencial y fue acompañado, Sí. Está bien. Y ahora la presidenta está pagando. ¿Cuántos ministros de Economía salieron del Ministerio de Economía y pudieron someterse al voto popular? Está bien. Pensémoslo también, ¿no? Yo les agradezco a todos que hayan venido. Les voy a plantear... Es uno de los temas más apasionantes en la saga de la historia de Vudú. Hubo unos cuantos que lo quisieron hacer, ¿eh? Hubo unos cuantos, Y si no hubiera sido lo de Chicone, ¿Cómo? Creció el patrimonio de Vudú también en esos años, además 1000 y pico, bastante más de lo que por eso está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. ¿Creció el patrimonio en 1000 y pico? ¿Por ciento? ¿En cuánto tiempo? Ahí lo tenés. Yo lo que digo es que hubo pocos ministros de Economía que se sometieron al voto popular y pudieron ser vicepresidentes. Hubo varios que lo intentaron.
o presidente, someterse a Cabal o La Baña, no le fue bien. Yo me voy a ir al corte con una pregunta para que después lo discutan con Willy Cohen, Roberto, con esta pregunta. ¿Quieren malvinizar ustedes? ¿De dónde sacan semejante cosa? Digo, un gobierno que viene en el último año, ya no quiero hablar del 2005, 2006, 2010, reestructurando deuda, viene arreglando el CIADI y le pagamos a las empresas estadounidenses a septiembre del año pasado. Arreglamos Repsol, arreglamos el Club París. Digo, un gobierno que ha hecho todo un esfuerzo justamente... Bueno, pero ahora... Perdón. Digo, pues déjenme redondear. Digo, entonces, de ninguna manera, el gobierno lo que está haciendo en estos momentos es defender la reestructuración de deuda de la Argentina. Que si recordamos a Argentina, esta es la tercera reestructuración de deuda en democracia. Sí, 2005. La anterior, pero la anterior fue el plan Brady y no fue como la mona. Peor aún fue el megacanje, fue peor, más ruinoso. Y esta fue exitosa porque le permitió al país crecer. Bueno, pero entonces, ¿cómo no va a defender? Alfonsín hizo una reestructuración también en el 87. ¿Cómo no va a defender eso? Entonces, si la voluntad es pagar... Es verdad lo que dice Roberto. Esta tercera reestructuración es verdad exitosa. Todo este tiempo en el que estamos todos pendientes de qué es lo que va a suceder, lo que está haciendo el gobierno en realidad es una estrategia para dilatar la negociación. No, el gobierno está cumpliendo. El gobierno puso, fíjense qué interesante, el gobierno pone a disposición el pago que corresponde. Pero eso fue un desacato, porque el juez pidió eso. Pero se sabía que el juez desacató su propio fallo en tal caso. ¿Por qué desacató su propio fallo? ¿Puedo redondear? Sí. Digo, el gobierno pone a disposición el pago a los bonistas. Sí. Los que tenían ley de Londres o van a cobrar mañana, en Tokio van a cobrar, los únicos en Estados Unidos son los de Nueva York. Sí. El juez podría haber, de acuerdo a su propio fallo, aplicado el paripasu tal como dice su fallo. Y no lo hizo. Dijo, no, esperemos, porque una cosa... ¿Pero eso no es una cuestión de tolerancia? No, bueno, porque una cosa... El Banco of New York, que es el banco pagador, tiene dos consultas. Una al juzgado, como corresponde, y otras a la Reserva Federal, que le dijeron, cuidado con el mandato que van de los fondos a una cuenta, no nos los pongan en otra. Eso es alterar el sistema de pagos estadounidense. El juez se olvidó de eso. Déjame decir esto, Luis. El gobierno te está invitando. Eso no soluciona el problema de la Argentina. El problema, pero abre una instancia de discusión. Eso tranquiliza todo. El gobierno te está invitando. Déjame decir esto, el gobierno te está invitando. Porque está en la cornisa. Todo el tiempo. Y hoy Kunkel, en aras de la diplomacia, dijo que Griesa está apurado por cobrar él. ¿A vos te parece que se puede negociar de esta manera? Agraviando a un juez. Perdón. Si hablamos del capital financiero, hay muchos que agravian al capital. Pero en este momento nosotros estamos bajo un fallo de negativo en 3 instancias. Piketty, digo, tenemos infinidad de intelectuales en este momento y premios Nobel de Economía. La pregunta es, ¿este es un juez corrupto, Griesa, que quiere cobrar? Yo no dudo. ¿Para qué dice Kunkel? Yo no escuché la declaración, no voy a discutir eso. Yo no dudo de la honorabilidad del juez. Yo lo que digo es que el juez le fue mucho más, y perdió además 900 embargos, más fácil embargar en Ghana la fragata Libertad que alterar el sistema de pagos estadounidense. Se cuidó de eso y convocó a discutir. No tendríamos que hacer autocrítica, nunca haber llegado a esta instancia, no fue astucia. Ese fue un éxito de la Argentina. Correcto, pero ¿cuál es el éxito nuestro ahora? Estamos dando una pelea más grande que lo que nuestras posibilidades... No, es defender la reestructuración exitosa. Willy Cohen acaba de decir que tenemos una reestructuración de deuda exitosa. Sí, no, bueno, muy exitosa no fue porque todavía están los soldados. Si el 93% acepta... Pero con el 7 hay que arreglarlo. Ahí hubo un error, pero digamos, acá hay una cuestión que es la siguiente, digamos, los precios de los bonos y de las acciones argentinas del viernes pasado en alguna medida mostraban que hay todavía un consenso de que no se va a pudrir todo. ¿Y mañana? Igual, ojo, el dólar valía 10,50, ahora vale 12,50, digamos, ¿no es cierto? Y todo eso impacta en el bolsillo de la gente. El problema... Y el año que viene, el dólar ilegal va a estar en 10. Me hago cargo, Ojalá que sea así, porque el problema de la Argentina, muchachos, el problema de la Argentina... Pero este año también el dólar iba a estar en 6.33. El problema de la Argentina es de los que no tienen bonos. Apasionante discusión económica.